Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida como siempre. Como ustedes saben, este día nos toca el tema de salud mental. El día de hoy, el doctor Javier Mendoza, que es el responsable de coordinar todas las ponencias, pues se incorporará un poquito más tarde. Pero mientras eso sucede, vamos a empezar la sesión y vamos a presentar al doctor Luis Salinas Torres, que es la persona que nos acompaña el día de hoy. Él es médico especialista en psiquiatría general y psiquiatría infantil y de la adolescencia y actualmente es jefe de área médica en el SECOSAM Cuauhtémoc, que es el Centro Comunitario de Salud Mental. Doctor, buenas tardes, le damos la bienvenida y adelante con su presentación, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco también el espacio. A lo largo de la presentación, si ustedes tienen cualquier duda en la cual no quede tan claro algún concepto o desean que nos podamos detener quizá para poder abordar un poco más acerca de este tema, pues no va a haber ningún inconveniente. También, afortunadamente, también podemos comunicarnos a través del chat. Ya me mencionaban anteriormente que si existe alguna duda, regularmente se mantienen las preguntas para el último. Bueno, el tema que voy a abordar el día de hoy es qué pasará con la depresión en el 2021. Y es una gran pregunta que, pues ahorita, tomando en cuenta cómo hemos tenido la respuesta al 2020 acerca del tema de salud mental, mucho relacionado a partir de las nuevas políticas en salud, que casi todas están destinadas al tema de cómo podemos intervenir adecuadamente a nivel social y también intervenir adecuadamente pues, en los medios hospitalarios para la resolución y pues, para la buena atención de la población en general. Pues el día de hoy resulta un tema de mucha relevancia, ya que como iremos viendo en la presentación siguiente, pues hay un aumento de cada uno de los trastornos de salud mental, principalmente el tema de ansiedad, principalmente el tema de insomnio y también el caso de la depresión. Bueno, primero que nada, conocer que durante todas las desastres naturales regularmente vamos a tener algunas respuestas psicológicas y conductuales, y es un gran tema el hecho de conocer acerca de la resiliencia individual, así como a nivel comunitario, y cómo podemos ir afrontando las adversidades, cuáles son las herramientas o los recursos que contamos para ir pasando por estos momentos de adversidad. Regularmente ante alguna catástrofe natural es el tema que existen reacciones de distrés, esto conocido como un aumento o una sobrecarga del estrés, y como individualmente lo que vamos a experimentar, y probablemente es que ya lo hayamos experimentado muchos de nosotros, o que lo continuemos experimentando durante este tiempo, son los cambios en el patrón del sueño. Quizá algunos hemos tenido dificultades para conciliar el sueño inicialmente, o bien que hemos tenido alteraciones y durante la noche nos hemos despertado en varias ocasiones, y esto tiene repercusiones en nuestra calidad de vida diaria. Esto quiere decir que en la medida que nosotros tenemos un peor sueño, entonces esto va a repercutir en nuestra capacidad de concentrarnos, esto va a repercutir también en nuestro estado del ánimo y en nuestro desempeño regular. Esto es algo que ya regularmente pasa, pero que al día de hoy toma una gran relevancia por el tema de todas las alteraciones y el gran tema del insomnio. Otras alteraciones va a ser la irritabilidad o la distracción. Y bueno, durante este
confinamiento durante este tiempo, lo que hemos ido notando es un aumento en el miedo, un aumento en la irritabilidad, y algunos también han tenido algunas respuestas violentas, ya sea para consigo mismos, con su familia o con alguna otra persona, incluyendo el personal de salud. Lo que también podemos notar es aislamiento o evitación, y este marcador es muy importante, como algunas personas regularmente van a presentar algunas conductas de evitación, van a ser diferentes estas respuestas en la resolución de problemas. Entonces, muchas personas regularmente, ante el aumento del estrés y al no conocer otras herramientas con las cuales pueda lidiar esa persona para pasar ese estresor, entonces quizá lo va a evitar, lo va a negar, se va a aislar, va a intentar tocar lo menos posible, hablando emocionalmente y con los pensamientos, este estresor tanto. Otro de las conductas que regularmente podemos llegar a presentar es disminución de la sensación de seguridad, e incluso algunas conductas que comprometen nuestro funcionamiento y que a veces pueden tener un impacto en la impulsividad y en cómo tomamos algunas decisiones, las cuales resultan con muy poca carga de pensamientos adecuados, y que rápidamente llegamos a las acciones para después tener consecuencias. Otra de las circunstancias que han ido pasando son estos aumentos de las conductas de riesgo. Y también es conocido, incluso si ustedes pueden, bueno, ya apuntado primero que nada en un estudio, principalmente por ejemplo Morgenstern de la APA del 2020, pues vemos como en cada uno de los desastres naturales, tomando en cuenta algunos terremotos, tomando en cuenta otro tipo de contingencias u otro tipo de respuestas ante algunos virus como otros SARS o el MERS, como en ese periodo de tiempo o posteriormente se aumentaron las conductas como son el aumento del uso o la dependencia de tabaco, el uso de alcohol, de alguna medida como medida de contención, quizás estar sobreinvolucrados en actividades laborales. También este patrón de cambio y cómo se empiezan a tener algunas políticas de restricción, esto a nivel comunitario o incluso nacional e internacional, para que la población no se ponga en riesgo, ¿no? Y también esta ansiedad por separación. Entonces, algo que se ha visto que ha ido impactando mucho durante este confinamiento ha sido la salud mental, y es el caso del aumento de los casos por frecuencia, prevalencia de la depresión, del trastorno de estrés postraumático, de la ansiedad e incluso de el duelo complejo. Antes de pasar directo a la depresión, quería tocar el tema de resiliencia, porque en muchas ocasiones, a veces, por el tema de tiempo, tomamos en cuenta más los temas patológicos, y es muy importante que podamos tocar este tema de resiliencia. La resiliencia va a ser el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativa. Y que cada persona, de alguna manera, a lo largo de su vida, como un proceso, va a ir ajustando o va a ir tomando algunas herramientas o habilidades para ir contendiendo contra los estresores. Y de esta manera llega otro concepto que tiene que ver con el crecimiento ante el trauma. En ocasiones existen algunos eventos que por la magnitud o por la intensidad resultan tan estresantes que tiene que cambiar toda la forma en la que una persona se organiza para llevar su vida a cabo. Y de esta manera, a veces, ante una adversidad tan grande, existe un crecimiento individual. ¿Qué va a contribuir para que se pueda desarrollar esta resiliencia? Bueno, muy importantes son las relaciones de cariño y de apoyo,
la capacidad para hacer planes realistas hacia el futuro, la visión positiva de sí mismos, las destrezas en la comunicación y la capacidad de manejar sentimientos e impulsos fuertes. Entonces, lo que va a ser muy importante es cómo nos vamos a poder reponer de estas adversidades, tomando muy en cuenta que todos necesitamos de adecuadas relaciones y tratar de mantener este concepto que nos mantenemos en una cuarentena. Y esto no quiere decir que estemos completamente aislados. Muy por el contrario, lo que regularmente tenemos que ir impulsando y promoviendo es mantener la comunicación con toda nuestra red de apoyo, principalmente nuestros familiares y nuestros amigos. La APA nos menciona que existen formas de construir esta resiliencia y, bueno, menciona 10 esenciales. Muy importante establecer relaciones sólidas y fuertes, con mucha comunicación, con conocer acerca de las demás personas y permitir que vaya fluyendo y mantenernos en contacto con cada uno de nuestros familiares o conocidos. Evitar ver crisis como obstáculos insuperables y aceptar el cambio, que el cambio es parte de la vida. Esto quiere decir que regularmente durante la vida vamos a ir experimentando diferentes cambios y que nos tenemos que ir reponiendo, que regularmente a partir de ir abarcando, teniendo otras experiencias, entonces podemos ir lidiando con ese tipo de estresores y conocer una mejor manera para poder tener otros recursos. Importante va a ser moverse hacia las metas, llevar a cabo acciones decisivas. En este momento quizá ha sido un poco complejo por la duración, el poder tomar y llevar a cabo algunas acciones que van a repercutir mucho en el cambio o en los estilos de vida, pero sin lugar a dudas va a tener un impacto en adelante. Buscar oportunidades de conocerse a sí mismos, cultivar una visión positiva de uno mismo, y es ahora el tema de poder ir conociendo cómo tomar en cuenta que estas emociones, estos pensamientos que van llegando durante esta contingencia van a ser algo natural y que no es el tema el controlarlos, sino que posteriormente saber cómo los podemos ir regulando y aprender de ellos. Nos van a ir acompañando en muchas de las emociones que vamos a ir experimentando, principalmente el miedo, la incertidumbre, la tristeza. Son parte de nosotros y nos ayudan a poder lidiar con un momento, nos ayudan a mantener esta alarma y conocer muy bien la situación, que podemos hacer uso de ellas para poder ir afrontando otras adversidades o ir pasando estas diferentes etapas de vida. Importante mantener las cosas en perspectiva, no perder la esperanza y cuidar de uno mismo. Y ahora, dentro de este confinamiento, también ha sido muy importante el tomar en cuenta a los otros y también conocer que uno tiene un gran impacto en las demás personas, en la sociedad. Y esto quiere decir que las decisiones que uno toma regularmente son una responsabilidad de uno. Creo que ahora, por ejemplo, si uno mantiene adecuadamente su sana distancia, si uno promueve adecuados hábitos de comunicación, incluso de sueño o de alimentación, los puede promover con su comunidad o con su sociedad, y eso también va a tener un impacto. Al inicio de la contingencia veíamos esta diapositiva en algunos otros webinars, en algunos foros, y nos hablaban de las fases de la recuperación en la comunidad, y nos mencionaban que del lado izquierdo, una vez que se presentaba un desastre, entonces, cómo iba a ir teniendo estas fases la comunidad. Y entonces, lo que nos mencionaban era que al inicio, en la etapa del predesastre, entonces las personas regularmente manejaban mucho nivel de miedo o de ansiedad ante la incertidumbre. Posteriormente llegaba un impacto, quizá porque ahora ya notábamos que
teníamos que hacer otro tipo de rutinas en nuestro día a día, o quizá cambiaron nuestra forma de transportarnos, nuestra forma de comunicarnos. Entonces eso genera un impacto en nuestra salud en general y el tema de salud mental, principalmente emocional, para que posteriormente viniera una etapa de bueno, esta honeymoon tiene que ver con cómo todos los recursos están orientados hacia poder recuperar o hacia poder tener algunos, dirigir los recursos hacia donde más se necesita, y entonces esto se ve experimentado como un pequeño, bueno, una luz después de todo esta contingencia, pues ver un poco de esperanza. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, regularmente en los primeros meses y posteriormente durante el año, existe una etapa que es de desilusión, y esto ha pasado en otros desastres naturales, en los cuales quizá ahora vemos también como los recursos no son suficientes, y quizá algunas comunidades o algunos grupos de vulnerabilidad van a tener mayor enojo o se van a desencantar acerca de algunas políticas o de cómo se han ido manejando los recursos para el cuidado, para que posteriormente venga una etapa de reconstrucción. Y bueno, aquí, a pesar de que la diapositiva menciona un nuevo comienzo, pues ahí me llegaba a la cabeza este tema de una nueva normalidad, ¿no? En cómo con los recursos con los cuales nosotros contamos, entonces nos vamos a ir reconstruyendo, y cómo vamos a ir manejando en la medida de lo posible, pues todas estas pérdidas o estos nuevos cambios, cómo nos vamos a ir adaptando ante el desastre acontecido. Sin embargo, regularmente esta diapositiva se tomaba en cuenta con desastres naturales que tenían un impacto y que eran muy intensos al inicio, como mencionaba, algunos terremotos, algunos tsunamis, otro tipo de epidemias. Y en la actualidad, pues hemos visto que si bien en algunos países, por ejemplo en la región de Wuhan, China, desde el 2019 ya empezaron a tomar en cuenta y a hacer algunas políticas, porque ahí fue el primer brote, cómo esto ha ido alcanzando otras comunidades hasta magnificarse en una escala mundial. Y en la actualidad, pues cada una de las naciones pues, ha tenido que tomar diferentes medidas, y esto ha hecho que se prolongue este estado de cuarentena. Entonces es muy probable que durante este tiempo de las fases de la recuperación dentro de la comunidad, pues podamos ver algunas etapas que se han ido alargando, o incluso que tengamos, como menciona en la fase del desencanto o de la desilusión, pues algunos eventos que puedan ser pivote para que nuestra salud mental vaya disminuyendo. En el caso de estas respuestas y cómo algunos grupos van a ser más vulnerables, tenemos algunos factores que van a estar involucrados. Y bueno, dentro de estas características de evento está este estatus socioeconómico. Regularmente en los países que tienen menos recursos, pues vamos a ver cómo tienen que lidiar con, además de la nueva carga y la forma en que vamos a lidiar con el virus, o cuáles son las políticas que vamos a tomar. Ya de por sí veíamos una gran carga de algunas enfermedades, así como de algún factor muy importante como fuera la pobreza, ¿no? Vemos la importancia ahora dentro del confinamiento, que la edad es muy significativa. Ahora, en diferentes reportes de lo que se ha mencionado, es que los grupos que han tenido mayor impacto en la disminución de su calidad de salud mental han sido el grupo entre 20 a 40 años. Y esto tiene que ver con cómo proyectan a futuro y cómo, siendo este grupo etario el que regularmente
tiene la mayor carga de trabajo, la que regularmente es la más rentable económicamente, pues ve ahorita muchos de sus recursos perdidos y no ve otras oportunidades, y es el tema también del desempleo. Regularmente, en el caso de depresión o ansiedad, en el trastorno postraumático, los trastornos afectivos, se menciona que en las mujeres hay una mayor prevalencia, una mayor frecuencia de la aparición de cualquiera de estos trastornos de salud. Como ya lo mencionaba, muy importante el soporte social, y como si en un inicio yo contaba con una adecuada red de apoyo, se la puedo ir manteniendo durante este tiempo, y eso me va a ayudar para quizá salir adelante ante alguna adversidad. Muy importante es esta dependencia en los sistemas de cuidado. Pero si volteamos a ver en estas siguientes columnas, pues ya vamos a ver cómo sí existen algunos temas que hemos ido escuchando durante todo el 2020, ¿no? Uno, pues muy importante, en la medida que la exposición o la severidad de algún evento tiene una mayor magnitud, entonces va a impactar, va a tener una mayor relación con el aumento de los trastornos de salud mental. Las personas que tienen alguna lesión física, ya sea porque hayan tenido algún síntoma relacionado al COVID, como algunos síntomas post-COVID, entonces van a ver una disminución en su calidad de vida, principalmente física, pero esto también va a tener repercusiones en salud mental. Además, se conoce que existen muchos reportes en los cuales las personas que cursaron con COVID también tienen algunas enfermedades neuropsiquiátricas, principalmente irritabilidad, ansiedad, depresión e incluso confusión. Entonces, de nuevo, esto también va a tener un gran impacto en la salud mental. Lo que podemos ver también dentro de este confinamiento han sido los duelos, ¿no? No necesariamente ante la pérdida de algún familiar o de la pareja, o quizá de los hijos, sino también en cómo hemos ido perdiendo quizá primero la rutina, en cómo nos hemos ido organizando. También algunas personas han perdido el empleo o han tenido más pérdidas incluso de esta salud, y esto va teniendo un mayor impacto en su salud mental. Y bueno, dentro de las variables del aumento de esta vulnerabilidad, también existen todas estas variables dentro de la recuperación, que tiene que ver con la pérdida del soporte social, el estrés financiero, la reubicación, tomando en cuenta algunos desastres naturales. En este caso, pues bueno, podríamos mencionar también incluso el confinamiento, ¿no? Pero, ¿cómo nos había tomado el coronavirus en un inicio? Bueno, y qué variables se conocían que podían repercutir en la salud mental. Bueno, en un inicio era esta falta de conocimiento sobre la enfermedad, algunas fallas en conductas de la salud, regularmente priorizábamos algunas otras variables, y ahora pues, podemos ver que pues, lo más importante que tenemos es la salud, y a partir de eso, pues entonces generar nuevas decisiones y nuevos recursos para mejorar nuestra propia salud, ¿no? Una de las variables también muy importantes es tomar en cuenta nuestra propia salud mental. En muchas ocasiones, por el ritmo de vida tan acelerado que nosotros llevábamos, o quizá por la forma de las interacciones que nosotros teníamos, era muy poco lo que dedicábamos a ir conociendo y a ir evaluando nuestros recursos, o ir evaluando toda nuestra salud mental. No conocíamos a veces por qué respondíamos de una manera, por qué venía esa ansiedad ante algunos estresores, por qué nos enojábamos incluso ante algunos momentos o adversidades. Y ahora quizá hemos tenido un poco más de tiempo para ir observándolas, pero que aún así también falta todavía mayor información y mayores recursos acerca de la psicoeducación, acerca de la salud mental, y cuáles son
algunas conductas que pueden beneficiar mucho nuestra salud mental. Bueno, regularmente uno de los variables muy importantes son estos problemas económicos y a manera también comercial, en el sentido de ir promoviendo mejores patrones de sueño. Lo ideal es que todos los adultos podamos dormir entre 7 a 9 horas diarias y que eso va a beneficiar en nuestro metabolismo en general y también en nuestra salud mental. Es importante también tomar en cuenta nuestra organización para la alimentación, tener por lo menos nuestras 3 comidas al día, pero que resulte en una alimentación muy balanceada, en la cual prioricemos verduras o vegetales, así como frutas, y que podamos tomar más agua, pero que esto, en la medida que lo vamos tomando en cuenta también, si vamos organizando mejor nuestras alimentaciones, si vamos organizando mejor nuestro sueño, esto puede contribuir a tener mejores recursos inmunológicos para enfrentar cualquier tipo de enfermedad y también promover un mejor desarrollo de nuestra salud mental. Posterior a el conocer acerca del COVID, entonces algunas de las estrategias o algunas de las variables que se han visto afectadas, bueno, han sido cómo vamos a enfrentar los temores, cómo hemos ido descubriendo los diferentes patrones de enfermedad y que tenemos que ir cuidando quizá algunas conductas para mejorar nuestra forma de lidiar contra esta enfermedad. Va a ser muy importante el tener un mejor conocimiento acerca de la salud. Y entonces, aquí uno de los temas muy importantes va a ser el uso de la información y el uso de las redes sociales. Entonces, a partir del confinamiento hemos visto una cantidad inmensa de información que quizá lo adecuado es que pasemos máximo 1 hora de nuestro día conociendo acerca de esta enfermedad. Entonces no tenemos que estar todo el día conectados ante mayor carga de información como la infodemia, porque esto también puede repercutir en que nosotros experimentamos depresión, ansiedad o insomnio. Importante también conocer mejores estrategias de afrontamiento y también, bueno, eso a nivel de algunas políticas, y quizá ahora que vemos como estas conferencias vespertinas, entonces vemos cómo se toman en cuenta también algunos factores que van a ser muy importantes compartir para toda la población y que tomando en cuenta estas indicaciones podemos contribuir mucho a nuestro bienestar. Hemos visto también en estas conferencias que se toma más en cuenta el tema de salud mental y cuáles son algunas estrategias adecuadas para poder ir teniendo otros recursos y mejorando nuestra salud mental y tener un bienestar. Algo que ha marcado mucho esta etapa, esta etapa de 1 año, ha sido el miedo por la salud propia y también hacia nuestros familiares. El tema ha sido que quizá los familiares puedan llegar a tener alguna repercusión por este virus, que lo contraigan, y también cómo nosotros lo podemos llegar a contraer y esto generar mucho miedo, ¿no? Estas variables van a ser muy importantes para esta carga de depresión, de ansiedad e insomnio. Además, por sí solo el insomnio va a tener un impacto muy significativo en la depresión. Bueno, ahora sí, para poder tocar el tema de cómo nos ha ido con la depresión en este 2020 y hacer un estimado de cómo pues vamos a empezar el 2021, pues primero que nada es importante conocer a qué le vamos a llamar a la depresión. La clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11, maneja que es un trastorno de la salud mental y tiene que tener una presencia simultánea de al menos 5 de los siguientes síntomas característicos.
que se producen la mayor parte del día, casi todos los días, durante un periodo de al menos 2 semanas. Estos síntomas van a tener 3 dimensiones muy importantes. Una dimensión muy importante es la dimensión de los grupos afectivos dentro de los síntomas. El primero es este estado de ánimo depresivo referido por el individuo o manifestado como signo. Y esto quiere decir que una persona quizá la mayor parte del tiempo va a tener llanto o se va a notar con una conducta, con un desánimo. El segundo síntoma muy importante va a ser una marcada disminución del interés o placer por actividades. Entonces quizá la persona va a estar desmotivada. Si cualquier persona experimenta cualquiera de estos síntomas o los dos durante por lo menos 2 semanas, entonces ya estamos hablando de un episodio depresivo. En la medida que una persona cuenta con otra dimensión, o sea, del grupo neurovegetativo o del grupo cognitivo-conductual, entonces vamos a ir tomando en cuenta que esta persona está pasando por un episodio leve, moderado o severo. En el caso de los síntomas relacionados al grupo cognitivo-conductual, pues vamos a ver una reducción en la concentración, creencias de baja autoestima o culpa excesiva, desesperanza hacia el futuro o pensamientos recurrentes de muerte. En este último criterio, dentro de esta dimensión, pues va a ser importante no solo los pensamientos recurrentes de muerte, sino también algunas ideas suicidas o bien tener ya un plan suicida establecido. Esto tomando como un marcador muy importante para tomar las acciones precisas para que una persona no vaya a tener alguna lesión hacia sí mismo o bien vaya a tener una lesión que pueda impactar en su integridad. Dentro de la dimensión del grupo neurovegetativo va a estar las alteraciones en el patrón del sueño, ya sea que una persona tenga más sueño o tenga menos sueño, los cambios significativos en el apetito o en el peso. Quizá una persona, además de cumplir con un estado de ánimo depresivo, pues empieza a notar que el pantalón está un poco, el cinturón ya le queda más estrecho y no conoce la causa, pero quizás si revisa su patrón de organización de alimentación, pues se va dando cuenta que está comiendo más de lo que regularmente comía anteriormente. Alteraciones psicomotoras, ya sea porque una persona está muy agitada y está haciendo muchas actividades todo el tiempo, o muy por el contrario, y en el mayor de los casos, es el tema de una persona que tiene menos energía, se siente más cansado y se siente más fatigado. Y también bueno, esta reducción de energía. Entonces, de nuevo, si una persona cursa con cualquiera de los primeros síntomas del grupo afectivo acompañado de los otros síntomas, entonces podemos ir notando una mayor gravedad. Va a ser muy importante que esta persona además note un deterioro o un malestar muy general en su funcionamiento individual, social o laboral. Entonces es probable que otras personas también puedan darse cuenta que esta persona no le está pasando muy bien, o también que pueda tener fallas dentro de sus actividades laborales. ¿Por qué resulta tan importante el tema de depresión? Bueno, quería ponerles estas dos diapositivas. Dentro de la salud pública, muy tomado en cuenta estos dos conceptos, los años vividos en una discapacidad y los años de vida ajustados por la discapacidad. Y entonces vemos cómo el tema de los trastornos de salud mental han tenido una mayor carga y es muy importante que se atiendan oportunamente. Son la segunda causa de años vividos con una discapacidad y en el caso de la depresión en particular es la primera causa de ausencias laborales o de discapacidad laboral. Entonces va a ser muy importante para la economía, va a ser muy importante incluso a nivel individual, cómo una persona va a experimentar un episodio depresivo y entonces su funcionamiento va a ir disminuyendo.
Por ello es muy importante que se tome en cuenta y que se hagan evaluaciones adecuadas y se tomen las medidas adecuadas preventivas en promoción de la salud mental. Esta diapositiva, lo que quería mostrarles era cómo, según la encuesta nacional de salud hecha en el Centro de Promoción y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, lo que regularmente hacían era aplicar mediante una escala telefónica un instrumento que se llama PHQ y que mide esos primeros dos ítems de la depresión como grupo afectivo, y también el GAD-2 que miden algunos ítems o algunos criterios relacionados a trastornos de ansiedad generalizada, y veíamos como en la primera parte del 2019, pues notábamos que la depresión era, la frecuencia, la prevalencia era de 6.7. Para junio veíamos que se mantenía de nuevo en este 6.6. Muy importante, de nuevo, era del 6.7, 6.6 variando. Eso para 2019. Sin embargo, lo que notaron, haciendo de nuevo esta encuesta nacional de salud, pero para el 2020, es un aumento en esta cifra. Se fue desde 6.7 que veíamos hasta síntomas del 26.9. Esto quiere decir que existió comparando el 2019 contra el 2020, en el 2020 vimos que se presentó la depresión 4 veces más de lo que regularmente se presentaba en Estados Unidos. Este reporte también se ha ido también encontrando en otras regiones del mundo. En China, por ejemplo, la prevalencia es de 35%. Y en otras regiones también varía desde el 28% hasta el 30%. Entonces hemos visto un repunte de síntomas depresivos. Muy importante es como, además de los síntomas depresivos, aquí vemos como también la CDC reportaba el aumento de estos síntomas depresivos hasta un 31% en conjunto, pero algunos trastornos también se dieron en aumento. Tal es el caso del uso de sustancias, quizá para poder lidiar con este confinamiento, para poder lidiar con todos los factores que había mencionado anteriormente, pues muchas personas han optado por el uso de algunas sustancias. Y bueno, también durante el 2020 lo que notamos era cómo existía mayor enojo cuando existió un desabasto de las cervezas, ¿no? Y cómo muchas personas manifestaban su enojo. Había unas colas interminables para el Oxxo o para cualquier lugar por querer tener ya una cerveza o cualquier producto de alcohol. Algo que también ha ido en aumento durante el 2020 ha sido los síntomas relacionados al estrés, principalmente el trastorno de estrés postraumático. Y por último, y no menos importante, de hecho pensaría que muy importante, es cómo vemos esta consideración seria para el suicidio. Regularmente las cifras estaban en 0.8%, que llegábamos al 1% de la población. Sin embargo, en el 2020 aumentó hasta el 11%. Quiere decir que se ha presentado 10 veces más esta idea o esta consideración acerca del suicidio. Entonces, de nuevo, es bien importante el poder tomar en cuenta todas las medidas de prevención y promoción para que una persona se pueda atender muy a tiempo, y si nosotros conocemos que estamos experimentando por este cambio emocional, atender a tiempo esta primera parte, para que no tengamos alguna consecuencia desfavorable. También importante conocer que en la medida que tenemos síntomas depresivos, también va a impactar en algunos temas de salud en general.
ya es un tema de diabetes, ya es un tema de hipertensión, o bien nuestra respuesta inmunológica no va a tener, va a ser considerada también como vulnerable ante cualquier estímulo de estrés o algún otro pues nuevo virus o nuevo daño. Quería mostrarle también, bueno, considero que es muy importante tomar en cuenta algunos grupos vulnerables, y uno de los grupos que significativamente han tenido un repunte en el tema de salud mental, principalmente en depresión, son los trabajadores de salud. El grupo que ha mostrado que tienen más impacto son obviamente las personas que están en primera línea, pero es el caso de enfermería en general. Entonces vemos aquí cómo regularmente las enfermeras o los enfermeros presentan una mayor prevalencia de depresión comparada contra los doctores. Una de las explicaciones es que tienen una mayor exposición hacia toda esta carga y este estresor, y que tienen una mayor carga de trabajo. No solo los enfermeros, sino la primera línea, pues ha visto que hay un aumento en la presión en el trabajo de salud, ya sea por la carga de trabajo, el cansancio físico, que pues a nivel global nos hemos visto envueltos en que hay una deficiencia en el equipo de protección. Hemos visto también aumento de infecciones nosocomiales. Y bueno, uno de los temas que también tenemos que tomar muy en cuenta es cómo ahora el trabajador de salud pues tiene que tomar algunas decisiones éticas difíciles. Entonces quizá va a ser una gran inversión el poder promover otras estrategias de afrontamiento y ayudar a lidiar con alguna persona, principalmente estos trabajadores que están en la primera línea, con algunas estrategias para la prevención de la psicopatología y para la promoción de su salud mental. De nuevo, muy importante y factores clave van a ser este concepto de resiliencia y cómo ir involucrándonos, y cómo dentro de nuestras actividades laborales ir comunicándonos mejor y tomar en cuenta pues todas estas variables, ¿no? No dejar a un lado, si vemos a cualquier compañero que se encuentre, que tenga un cambio en su comportamiento, pues también comunicarlo mejor o tratar de involucrarlo un poco más. ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de la cuarentena? Bueno, pues lo que mencionaban dentro del artículo de Brooks en Lancet era mantener este aislamiento, esta cuarentena, lo más corto posible. Sin embargo, este artículo se publica en diciembre, pero los estudios son desde abril, entonces vemos como hay un desfase de muchas publicaciones y que en la actualidad no nos habíamos enfrentado ante una contingencia que durara tanto tiempo y que tuviera tantas repercusiones. Importante contar con buena y acertada información, intentar solo tener una hora de exposición a los medios. En la medida que tenemos más exposición, se mencionan de arriba de 3 horas o 3 horas en adelante de exposición acerca de la información, o más información proveniente de fake news, va a repercutir en nuestra forma de lidiar y en nuestra salud mental. Importante mantener los recursos adecuados y reducir el hartazgo y mejorar la comunicación. Algo que veíamos también muy importante es como algunas noticias pueden también darnos un poco de esperanza, ¿no? Yo he puesto aquí dentro de la diapositiva cómo se han ido apurando algunos laboratorios para poder ir vacunando a más población y de esta forma pues generar más inmunidad y tener menos consecuencias para las personas que estén expuestas a este virus, ¿no? Y también, pues bueno, es muy importante este tema de altruismo y de nuevo cómo todas las personas
vamos a tener una responsabilidad y un compromiso muy grande en beneficiar a nuestra propia comunidad. Y si tomamos las medidas adecuadas y si podemos promover una mejor comunicación, una escucha más atenta, generar mejores redes de soporte o ser un mejor soporte, esto va a impactar mucho en nuestra salud mental. Hasta aquí me detengo, pero si no sé si tengan alguna duda o quisieran tener algún comentario. Gracias, doctor Luis Salinas. Les recordamos a todos los asistentes del día de hoy que si gustan hacer alguna pregunta, comentario, pueden hacerlo por el chat, pero también recuerden que podemos activar sus micrófonos. Hasta el momento todavía no tenemos alguna pregunta. Sí. Solamente una. Vamos a hacerla, doctor. Sí, mira, aquí el doctor Andrés Esperanza, mientras platicaba, nos ponía una pregunta. ¿Puede el llanto ser con o sin motivo aparente? Sí, obviamente lo que vemos en el ámbito clínico, en ocasiones vemos algunas personas que cuando reciben cualquier estímulo que no resulte aversivo o negativo, en el sentido de generar respuestas emocionales denominadas negativas, como son la tristeza, la rabia, la ansiedad, como una persona ante cualquier estímulo puede llegar a presentar llanto. Quizá si se puede ir haciendo una mejor evaluación dentro del ámbito clínico, entonces podemos ir conociendo que esa persona ha ido pensando y repensando eventos más catastróficos. Quizá esta persona está pasando por una baja autoestima o está pasando por estresores muy grandes. Entonces, por ello está así denominado como un llanto sin un motivo aparente. Si lo está presentando cualquier persona, va a ser muy importante que se pueda evaluar o que se pueda atender oportunamente. Sí, doctor, muchísimas gracias. Le planteamos otras preguntas que también nos hicieron pasar en el chat. Un segundito para ubicarlas. Y dice, ¿de qué manera podemos realizar el altruismo sin riesgo de contagio? Gracias. Bueno, lo más importante va a ser, de nuevo, tomar en cuenta cuáles son las medidas adecuadas para poder generar un bienestar primero individual, pero también compartido con las personas más cercanas con estas relaciones. Va a ser muy importante, bueno, veíamos igual durante esta contingencia, pues quizá algunos mensajes o incluso algunas respuestas organizadas en las cuales al inicio, por ejemplo, se llevaban caretas a los hospitales, se llevaban pues diferentes recursos que quizá se conocía que no contaban en algún lugar y entonces de esta manera ir promoviendo. Claro, va a ser muy importante que de nuevo existe esta comunicación para saber a dónde llevar estos recursos, para saber con quién comunicarnos y bueno, en cada uno de nosotros generar pues, este soporte para las personas más cercanas, ¿no? Principalmente. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Sayeli. Conforme a las clases que hemos visto, nos refieren que la fatiga es un síntoma de estrés y deterioro emocional. ¿Se contaría también esto como un síntoma del diagnóstico de depresión? Sí, es bien importante el tema de cansancio en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora existe este término de síndrome de fatiga crónica. Es como una persona ante un evento estresante biológico, como es el caso de cualquier virus, puede posteriormente, después de 6 meses, presentar fatiga sin ningún motivo y a pesar de tener un reposo adecuado, entonces empieza a estar cansado. Sin embargo, además de las enfermedades metabólicas y las respuestas metabólicas, ya sea por algún síndrome o por alguna enfermedad, pues si una persona está experimentando, como ya lo había mencionado anteriormente, disminución del interés o desmotivación,
incluso por las actividades que anteriormente le generaban placer y tristeza significativa, por lo menos la mayor parte de los días durante 2 semanas, entonces sería bien importante considerar que esta persona está experimentando depresión. Pero lo que acaba de mencionar, este concepto de fatiga, se encuentra también en otros trastornos de salud mental. Entonces va a ser bien importante el poder evaluar cuál es el origen de este cansancio. Tomando en cuenta también todas las evaluaciones médicas y quizá pues si se requiere porque hay alguna sospecha, pues será adecuado a un laboratorio. Sí, doctor, muchas gracias. Va otro pregunta, comentario. Dice, usted mencionó que los trabajadores se enfrentan a dilemas éticos en la toma de decisiones. Desde su punto de vista, ¿en qué tipos de dilemas se podría capacitar a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que les ayude a enfrentarlos? Muchas gracias. Algo que se ha encontrado que tiene una gran repercusión en el afrontamiento es hacer grupos dirigidos a la promoción y a la prevención de salud mental, incluyendo estas estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. En la actualidad, pues hemos visto que los recursos han sido muy bajitos, pero existen reportes de algunos lugares a nivel internacional que se empieza a promover la comunicación y se empieza a hacer algunos ejercicios de afrontamiento o solución de problemas, y se nota cómo esto impacta mucho en la calidad de los trabajadores de salud. Algo que vemos ahora es cómo los trabajadores de salud se tienen que enfrentar a dilemas como ¿qué tanto tienen que continuar el soporte para alguna persona? ¿Qué tanto una persona, conocer todos los factores que cuenta la persona que está enfrente y estar lidiando con que una persona a lo mejor tiene muy poco tiempo de vida o quizá tiene muchas complicaciones y estar expuesta todo el tiempo? Entonces va a ser bien importante poder formar este tipo de grupos de atención y prevención, pero también va a ser bien importante que, como le he comentado anteriormente, se pueda hablar más del tema y también se pueda promover mejores recursos de bienestar, como es un mejor sueño y también una mejor higiene o organización de la alimentación. Entonces parece que todo va de la mano, pero sí va a ser muy importante que en cada sitio en donde nos encontremos se pueda ir conociendo más y se pueda ir previniendo, y también poder tener grupos en los cuales pueda existir un líder el cual pueda tomar algunas decisiones y que no sea la persona que está enfrente, sino que pueda esta persona desde otra perspectiva tomar estas decisiones. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Pedro Alberto GZ. Con relación a todo el tema que usted expuso el día de hoy, él pregunta, ¿hay correlación de la prevalencia con incremento en la tasa de suicidio? Pues factores bien importantes de suicidio va a ser enfermedades metabólicas. Factores bien importantes de suicidio va a ser salud mental. Factores bien importantes en suicidio va a ser de nuevo estas estrategias de afrontamiento y también la red de soporte social adecuada. Entonces, si tomamos en cuenta, uno, que dentro de depresión existe uno de los criterios muy importantes que son estos pensamientos de muerte, como una persona que experimenta un estado anímico bajo o quizá una carga de estrés muy aumentada, con estos dos factores tan fuertes, tan intensos, tan inmediatos, puede repercutir en que rápidamente una persona llegue a pasar al acto y cometer un suicidio. Entonces es una relación muy grande. Acompañado también de cómo la depresión por sí sola
o el insomnio por sí solo tiene un impacto en el uso de sustancias. Entonces, si una persona tiene una enfermedad crónica grave, va a ser más fácil que pueda llegar a pensar o cometer un suicidio. Si una persona cuenta con los recursos inmediatos para cometerlo, pues va a ser más fácil que pueda llegar a hacerlo. Y si una persona experimenta un deterioro en su salud mental, hablando principalmente de depresión, entonces va a ser más fácil que lo cometa. O bien, esta persona ya disminuyeron todos los recursos socioemocionales y lo ha estado pensando durante mucho tiempo, y ante un estresor con una intensidad tan grande puede llegar a cometer un evento tan desafortunado como el suicidio. Entonces, la relación sí es muy estrecha en cualquier trastorno de salud mental, dígase cualquier trastorno afectivo y principalmente depresión, y el aumento de ideas suicidas. Gracias, doctor. Otra participante dice, Maru, doctor Luis Salinas, ¿qué recomienda cuando se está padeciendo de insomnio a pesar de ejercitar las prácticas de alimentación saludable? Hacer 1 hora de ejercicio y practicar mindfulness. Muchas gracias. Ay, ese tema está muy interesante. Sí, practícalo. El tema de meditación, de atención plena, mindfulness, generalmente ayuda mucho para el bienestar, no necesariamente para relajar o para disminuir la ansiedad desde un inicio, pero sí tiene ese efecto a largo plazo. Ahora bien, en el tema principal del sueño, lo importante es ir organizando mejor nuestras actividades diarias, ¿no? Y ahorita mencionaba actividades que pueden impactar en el sueño. Lo que se recomienda es que 2 horas antes de dormir ya estemos preparándonos para ir teniendo una adecuada calidad de este sueño, ¿no? Entonces, lo indicado es que todas estas actividades de ejercicio se realicen previo a estas 2 horas. Lo indicado es hacer actividades que puedan relajarme o que ya me preparen para dormir. En la actualidad también nos enfrentamos al uso de tabletas, o de teléfonos o de computadoras. En el caso particular de tabletas y de teléfonos, emiten una luz considerada luz azul. Y esta luz azul sí tiene un impacto inmediato porque se asemeja mucho a la luz que emite el sol. Entonces eso estimula tanto a nuestro cerebro que impide una buena liberación de melatonina. Y esto quiere decir que va a impactar en cómo voy a ir acercándome a que ya vaya teniendo más sueño, una somnolencia, y entonces va a tener un impacto en nuestra organización y en nuestra arquitectura del sueño. Entonces, de nuevo, va a ser importante organizarnos. Casi siempre nos vamos a dormir en el mismo horario, despertándonos en el mismo horario, tratar de no sobrecargarnos a nivel de pensamientos o de ideas. Entonces, esta estrategia que mencionabas de la meditación, atención plena, mindfulness, va a ser muy importante que la realices también, quizá 1 hora antes de poder conciliar el sueño, porque a veces también puede ser que una persona termina como un poco sobreactivada. Entonces es casi prepararte para ya dormirte. La cama también tiene que ser usada pues solo para las 2 actividades que están destinadas, dormir y las actividades sexuales, y no tener otras actividades, ya que en la medida que pasamos más tiempo en la cama haciendo otras actividades, vamos a generar mayor incomodidad, y que nuestro dormitorio no tenga estímulos visuales, auditivos, y también tengan una adecuada temperatura. Gracias, doctor. Tenemos bastante participación de todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bere pregunta, doctor, ¿qué opina usted en cuanto a tomar la decisión del código azul, a quién intubar y decidir a quién y a quién no, en cuanto a la demanda de los pacientes en los servicios? ¿Y cómo manejar esto, ya que esto crea conflicto hasta cierto punto existencial o emocional? Creo que estamos ante una situación muy crítica y que hemos sido expuestos a
algo que no habíamos notado previamente. Por eso mencionaba y por eso me interesaba mucho, porque sé que muchos trabajan en la primera línea y que pueden estar desde cualquier área y que va a ser muy importante que puedan despejarse posteriormente a sus actividades laborales de cualquier estímulo que les pueda estar recordando continuamente la exposición que tienen ante este evento tan fuerte como es tomar la decisión para intubar a una persona, conociendo incluso el estigma o conociendo incluso la relevancia tan fuerte que tiene a nivel cultural que una persona sea intubada. Pero que en el caso de los trabajadores de salud tienen que tomar esa decisión tomando en cuenta que todavía pueden optar por mejorar la calidad de vida de esa persona o hacer algunas labores tan extraordinarias como para que esa persona se mantenga con vida. Entonces, esta exposición, no solo, de seguro muchos de ustedes no ha sido de una vez, sino que han tenido que tomar N cantidad de veces esa decisión y que lo importante va a ser que uno lo tomen de forma grupal y que posterior a cualquier evento se puedan salir de alguna manera. Por eso, de nuevo, mi recomendación es que no se expongan a mayor información. Ya conocen muchas medidas que tienen que tomar de sana distancia, de no exponerse, de no hacer N cantidad de eventos que pueden estar en ustedes. O sea, si que yo puedo hacer algo para cambiar, bueno, eso lo voy a hacer. Pero hay cosas que no dependen de nosotros y que nos va a rebasar, entonces va a ser muy importante que tengamos espacios en los cuales no estemos sobrepensando en esta parte, ¿no? En todo lo que estamos viviendo el día a día en este tipo de situaciones tan críticas. Por ello, es importante que una vez que salgan de sus actividades laborales puedan silenciar su teléfono o puedan apagar la televisión o la radio y no estar sobreexpuestos a la información que muy fácilmente los va a mantener con un umbral, que su umbral va a estar rebasado y que todo el tiempo van a estar expuestos y que esta fase de recuperación pues, no se va a lograr tan fácilmente. Muchas gracias, doctor. Hoy, como dice mi compañera Jessica, sí hay mucha participación y eso es bueno. Eso significa que, además de estar atentos, les interesa mucho el tema. Va otra pregunta, este comentario pregunta de Anaid Ruiz Landaverde. Dice, paciente de COVID con hospitalización mayor de 2 semanas, con cambios en talante, desilusionado, desesperanzado, se niega a comunicarse con familiares y personal de salud. ¿Sería adecuado iniciar un antidepresivo ante el contexto que no pueden tener una valoración psiquiátrica por estar en aislamiento hospitalario? ¿Y cuál sería la mejor opción? Gracias. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan interesante! ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, ahorita la cantidad de, bueno, ya lo veíamos principalmente con el tema de depresión, pero ahora nos estamos enfrentando a un aumento de frecuencia de cualquier problema de salud mental, ¿no? Y a nivel nosocomial, pues bueno, tomar en cuenta primero todas las variables que pudieran que una persona pudiera experimentar o que pudiera presentar para tener un desenlace de un trastorno de salud mental. Yo pensaría que lo importante es evaluar muy bien a esa persona y descartar cualquier enfermedad médica que pudiera condicionar esta disminución en su talante. Si ya lleva 2 semanas, si de plano se han visto un cambio, yo creo que el estrés tan fuerte de haber presentado el virus y tener la enfermedad COVID-19 pues va a impactar mucho en su salud física y obviamente en su bienestar emocional.
Si tienen toda la certeza que eso está pasando, pues sí sería lo indicado, sobre todo como se encuentra dentro de una hospitalización y puede ser vigilado, pues pueden ocupar cualquier inhibidor de captura de serotonina, principalmente, y que pues con los que cuenten regularmente, ¿no? Y ver que no tengan algunas interacciones. Podría pensar que quizá, bueno, en el caso de los inhibidores de captura por adrenalina y serotonina, nitazoxanina, duloxetina, han sido nombrados como que tienen menos interacciones la vortioxetina, pero es muy caro. Y pues bueno, dependiendo de los recursos con los cuales cuenten, pues sí, un inhibidor de captura de serotonina podría ayudar mucho a esa persona. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Hortensia Eva Ramírez. Ella pregunta, bueno, comenta, la ansiedad conlleva al insomnio. Yo padecí de depresión porque me mandaron a resguardo domiciliario. En ese sentido, ¿qué tanto me puede afectar el antidepresivo? Y al mismo tiempo comenta, yo opté por terapia ocupacional y me funcionó muy bien. Y esta pregunta de Hortensia también se relaciona con la de Julio Suero, que respecto al insomnio pregunta, pues que en estos tiempos justo se ha estado recetando el clonazepam y su pregunta es cómo esto puede de alguna manera generar adicción a mediano o largo plazo. Ok, estuvo formulada bien interesante esa pregunta acerca del uso de los antidepresivos. Siempre lo que tiene más impacto en el bienestar, en la salud de cualquier persona, si cuenta con un trastorno de salud mental y puede tener el recurso de tener un tratamiento farmacológico acompañado de intervenciones psicoterapéuticas, el pronóstico de esa persona es mucho mejor que solo con el tratamiento farmacológico o bien solo con una intervención psicoterapéutica. Cualquiera de las dos puede llegar a tener un gran impacto y puede mejorar y disminuir los síntomas depresivos o de ansiedad o incluso del insomnio. Pero en conjunto va a tener un beneficio pues más significativo. Ahora bien, es más recomendable el uso de los antidepresivos. Si tienes depresión, si tienes ansiedad, sobre cualquier otro tipo de tratamientos farmacológicos. Voy a embonarlo un poco con el uso de los ansiolíticos. Todos los que terminan con cetam, como clonazepam, bromazepam, lorazepam, alprazolam, sería más adecuado intentar primero algunas actividades o algunas técnicas de higiene del sueño. Ya les mencionaba anteriormente cuáles factores eran importantes, entonces considerarlos para tener un mejor sueño. Si no se recuperan después de un tiempo, si una persona tiene repercusiones porque tiene insomnio, sí sería importante esta evaluación con algún especialista para que pudieran tomar muy en cuenta si es una alteración del sueño primaria, que regularmente es el menor de los casos, y que se tiene que evaluar muy bien pues los que están asociados con alguna trastorno dentro del ámbito de la psiquiatría. Si se mejora el estado del ánimo, ya sea porque uno cuenta con un episodio depresivo o un trastorno de ansiedad, eso va a tener una repercusión en su calidad de sueño. Entonces, la indicación sería tratar de hacer todas las actividades que pudieran mejorar y tener un bienestar en el sueño. Si no se logra, el clonazepam o cualquier cepam no serían los primeros indicados. Se pueden optar por otros medicamentos dependiendo si existe otros trastornos de salud mental, y entonces a partir de eso entonces tomar la decisión del uso de estos medicamentos. Si no, esto promueve a un mayor uso o consumo de sustancias, obviamente la dependencia de estos medicamentos, así como la promoción en el aumento
que una persona no pueda pasar adecuadamente por las fases de recuperación. Es una persona, si llegara a experimentar, por ejemplo, el caso del trastorno de estrés postraumático, regularmente va a cronificar algunos síntomas y esto va a tener alteraciones a largo plazo en su arquitectura del sueño y todavía a largo plazo en edades de adultos mayores, pues también genera un deterioro cognitivo. ¿Cómo serían los medicamentos de primera línea para el insomnio? Muy bien. Wow. Mencionan igual, M. Zabaladesco menciona que no estuvo al 100% en la sesión, como yo, pero es importante su comentario. Ha sido uno de los medicamentos que más se ha prescrito para el insomnio durante la pandemia y me gustaría que el doctor lo hablara. ¿Qué papel tiene la melatonina en el insomnio y cómo se prescribe? Porque pues ya saben, ¿no? Melatonina es como, no se sabe si es medicamento, si es suplemento, si es qué, ¿no? No sé si quieras comentar algo. Sí, yo creo que optaría más por el uso de la melatonina que por el uso de cualquier ansiolítico. Sí, tiene sí un gran beneficio y que a largo plazo se puede ayudar en esta arquitectura de sueño. Tomar en cuenta que tiene un mejor impacto la tonalidad de liberación prolongada de 5 miligramos en adelante y que tiene que tomar en cuenta entonces, pues ahí es el momento indicado para poder tomar la melatonina y ya de esta liberación a largo plazo va a ayudar para esta actividad del sueño. Muy bien. Sí, igual, ¿no? O sea, la melatonina siempre va a ser un auxiliar muchísimo mejor porque nos va a ayudar a formar un hábito de sueño, como menciona Luis, no interfiere dentro de la arquitectura. Y sobre todo, ¿no? Que esto que termina, como menciona Luis, en CEPAM, va a desarrollar tolerancia en 3 semanas. En 2 semanas va a empezar a desarrollar tolerancia, en 3 semanas ya no va a servir de nada y las características del insomnio causados por la pandemia y la depresión, pues van a durar un poco más de estas 3 semanas, ¿no? Entonces la melatonina nos va a ayudar a formar un hábito. Entonces sí, es una gran opción. Muchas gracias, Luis. Y pues no sé si nos queda alguna otra pregunta. Esta es la pregunta más, la más interesante. No, no es cierto. Es una de las más comunes. La del examen. ¿Cuál es la relación entre la depresión y la ansiedad? Pues hay en algunos... en la literatura incluso se habla también de estos componentes que están muy mezclados y cómo una persona quizá puede llegar a experimentar ansiedad en lugar de experimentar los síntomas depresivos, no todos los síntomas de algún trastorno de ansiedad o los síntomas depresivos. La mayor parte de las veces yo no puse dentro de las diapositivas como síntomas ansiosos y depresivos, pero regularmente están muy mezclados. Entonces, una persona que tiene cualquier trastorno del afecto regularmente tiene una mayor vulnerabilidad a cualquier trastorno de ansiedad y viceversa. Entonces, si una persona desarrolla algún trastorno o algunos síntomas depresivos, también hay que tomar en cuenta los síntomas de ansiedad. Entonces, pensaría que tienen una gran relación y que en la medida de lo posible tratar que una persona pueda beneficiarse. Bueno, vemos, ¿no? El caso del tratamiento farmacológico, como los antidepresivos, a pesar de tener esta gran etiqueta, pueden funcionar para muchos trastornos. Tal es el caso de la depresión y tal es el caso de cualquier trastorno de ansiedad. Anteriormente, incluso como los trastornos obsesivos compulsivos, que estaban dentro del componente de los trastornos ansiosos, y ahora también de los trastornos del estrés. Entonces, sí hay una gran relación entre la ansiedad y la depresión. Bueno, muchas gracias. Igual creo que así es una duda como muy importante y qué bueno que haya habido tantas preguntas. De hecho, creo que fueron preguntas como muy importantes para este momento del inicio. No sé qué porcentaje se refiere Julio Suero Padilla
dice que qué porcentaje aproximado, cuál es la presencia de síntomas de ansiedad en comorbilidad con la depresión es aproximadamente el 30%. De hecho, muchos de los pacientes que tienen depresión presentan ansiedad y es una de las causas de recidiva de la depresión. Entonces, sí es muy común, como mencionaba Luis. El origen neurobiológico es muy similar, que una se lleva a la otra, o sea, puedes vivir ansioso mucho tiempo y vas a terminar con depresión, puedes vivir con depresión mucho tiempo y probablemente ha sido a causa de la ansiedad. Son como esas dos hermanas que no quieres encontrarte en tu vida, pero no te las puedes quitar de encima, ¿no? Entonces, sí son como su origen es muy similar y creo que prácticamente, o sea, si ustedes tienen un paciente con depresión que no respondió o una depresión que ya lleva mucho tiempo, investiguen ansiedad. Es muy probable que sea la ansiedad la causa de estas circunstancias, ¿no? Y muchas veces la ansiedad no se ve como ansiedad, y esto ya lo veremos en otro momento porque acá estamos hablando de depresión, pero cosas como no me siento capaz de enfrentar mi trabajo, no me siento capaz de ser padre de familia, o sea, cosas que de repente te dice así la gente, es muchas veces ansiedad. Y no lo expresa el paciente porque a mí me pasa eso, pero siento esta ansiedad, dice no. Y cuando empiezas a hablar sobre eso, descubres que es ansiedad. Y solo ha sido una situación que todavía, aún a pesar de que es muy como, pues creo que todos entendemos más o menos qué es ansiedad, como que no es muy clara para la gente, ¿no? Entonces creo que sí, cuando vean que no responda, métanse tantito por ese lado. Es muy probable que la ansiedad esté siendo el síntoma que prevalece. Y pues sí, creo que menciona igualmente que hay que aclarar la importancia de la oximetría en aquellos casos en los que la ansiedad se manifiesta con taquipnea, más en esta época de pandemia, ¿no? Creo que uno de los objetos de más abuso en esta pandemia ha sido el oxímetro. Creo que ha sido una particular definición, ¿no? O sea, digo, y lo digo incluso, ¿no? O sea, personalmente, ¿no? O sea, en cuanto tienes como que, no sé, de repente tienes taquicardia, vas y te pones el oxímetro y tienes 99 y dices, ¿qué está pasando, no? Pero sí es cierto, es ansiedad. Y es una ansiedad que probablemente no se convierte en un trastorno, pero es ansiedad. Entonces, sí, es importante que hagamos este ejercicio, ¿no? Uno de los puntos que más hemos hecho para hablar de esto es, hay que explicarle a la gente todas las cosas, ¿no? Explicarle que la enfermedad para dónde va, que la información puede cambiar, pero sobre todo una cosa bien importante es no leer todo significa que vas a estar más enterado, no, o sea, limita la cantidad de información que tengas, busca un solo organismo que de preferencia sea un organismo que se sepa desde sí, o sea, que cuando tomó una posición y después sabe que se equivocó, diga, no estábamos equivocados porque estamos aprendiendo esta pandemia y tenemos derecho a equivocarnos, pero que lo pueda reconocer, ¿no? Entonces, esa puede ser la base para poder centrar nuestra información, porque si no, ustedes van a ver una gran cantidad de cosas tan absolutamente no útiles como el dióxido de cloro, no sé, miles de cosas que no necesitamos incluir dentro de nuestra mente, ¿no? Y vale más la pena que pues si nuestra mente ya está ansiosa, no se llene de más pretextos para seguir ansiosa, ¿no? No sé si tú quieras agregar algo, Luis, algo como un comentario final. Pues yo también creo que ha sido bien importante de nuevo tener estos foros. Es también magnífico esta comunicación y que surjan estas dudas y que eso también ayuda y contribuye, bueno, de nuevo mencionar como ese granito de arena para mantener esta mejor comunicación con todos. Reconozcan también pues que sí estamos ante una adversidad y ante un momento bien diferente en la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Y que pues yo sí notaba esta gran esperanza en ahora el tema de las vacunas y que paulatinamente vamos a ir notando algunos factores que pueden ir promoviendo esa esperanza, pero que sin lugar a dudas va a ser bien importante pues esta evaluación, esta promoción y prevención de salud mental, que si se necesita, pues también es importante que si se levante la mano o si conocen a alguien que lo requiera, pues también conocer cuáles son los recursos que existen y pues bueno, que de verdad sí que bueno que existe este lugar. Muchas gracias.